Hola muchachos, buen día. Bueno, vamos a ver esta tercera presentación de lo que es la materia de toxicología alimentaria. ¿Sí? En esta pues vamos a ver lo que es la importancia de la microbiota en el tracto intestinal. Si ustedes recuerdan sus clases de microbiología, estos podían clasificarse de varias formas, ¿sí? Una de las más importantes, pues, es los microorganismos que son no patógenos y aquellos microorganismos que son patógenos. Dentro de los microorganismos patógenos, pues, ustedes pueden conocer aquellos que son emergentes, aquellos aquellos patógenos que son oportunistas, algunos que son patógenos estrictos y que según la cantidad de estos pues van a causar una enfermedad. Dentro de los patógenos oportunistas pues son algunos que pueden estar en el organismo normalmente, pero que si el sistema inmunológico se ve comprometido, este puede causar una enfermedad o una infección. Tenemos aquellos microorganismos no patógenos que estos son muy importantes para poder mantener tanto la estructura como, como la salud del organismo. En todo lo que es el tracto gastrointestinal, en particular en el intestino, porque habíamos mencionado que en el intestino es donde principalmente se lleva a cabo la obtención de nutrientes, ¿sí? Se hospeda una extensa y diversidad microbiota. Entonces aquí se dice que hay más de 10 billones o 1 billón de bacterias por gramo de contenido, por lo que pues no se extraña que esta población tenga un impacto significativo en lo que es la salud del hospedador. La microbiota pues interacciona con el hospedador tanto a nivel local, que es todo lo que se establece en la mucosa intestinal, como de forma sistémica. Y esto pues da lugar a un amplio rango de efectos tanto inmunológicos, fisiológicos y metabólicos, ¿sí? En lo que es el organismo. Desde el punto de vista del hospedador, pues estos efectos tienen consecuencias tanto positivas como negativas, ¿sí? En lo que respecta a la nutrición, a las infecciones, el metabolismo de algunos xenobióticos, la toxicidad de compuestos ingeridos y también que se lleve a cabo, que se pueda ver algunos efectos de mutagénesis o carcinogénesis. Les decía, dentro de las consecuencias positivas, pues es que estos habitan y ayudan a poder metabolizar algunos productos. Sin embargo, también tienen ciertos efectos, sobre todo celulares. Si se ven alterados a manera de la célula, sí, estos pueden tener un crecimiento celular que no pueda ser controlado por medio de estos xenobióticos o estos tóxicos, y se puede presentar algún tipo de cáncer. La microbiota intestinal pues muestra una intensa actividad metabólica, lo que contribuye a lo que es el metabolismo del material ingerido. Normalmente este metabolismo que se lleva a cabo por medio de la microbiota intestinal hace un efecto importante en lo que son todos los efectos y el metabolismo de estos xenobióticos en el organismo. Si bien pues, la actividad metabólica microbiana tiene en algunos casos un papel beneficioso en lo que es la degradación de sustancias, se necesita llevar a cabo porque si no, pues hay algunos elementos que no se podrían asimilar, ¿sí? Que se llevan a cabo pues gracias a esta microbiota. Dentro de la composición y la distribución de los microorganismos intestinales, sí, los podemos ver nosotros aumentados en algunos lugares más que en otros, y vemos cómo algunas actividades afectan la cantidad de microorganismos que vamos a encontrar nosotros en todo el tracto gastrointestinal. Dentro de la composición se dice que más de 100 billones de microorganismos viven en el intestino, ¿sí? Esto es estudios que se han hecho, sí, les decía, en el intestino pues ya se sabe que son 100,000 billones,
pero en heces se han encontrado más de 1 billón, ¿sí? En cuanto a composición de este tipo de microorganismos. Tenemos algunas especies raras, ¿sí? Que podemos encontrar y que en bajas cantidades no causan una patogenicidad, como son Streptococcus, Escherichia coli, Enterobacteriaceae, que estos no son todas las cepas. Hay algunas cepas que pueden no causar una enfermedad y que pueden estar en el intestino. Y hay otras que si se ven alteradas o se ven aumentadas, sí pueden causar un daño. Tenemos especies transitorias, sí, esas que pues avanzan a lo largo del sistema, sí, que son eliminadas, como son levaduras o bacterias lácticas, y tenemos algunas especies predominantes que normalmente se encuentran aquí, que son Clostridium, Eubacterium, bacteroides, ¿sí? Que sí son bacterias que se encuentran normalmente en intestino. La microbiota intestinal, se dice que el ser humano está colonizado por una numerosa y compleja comunidad de microorganismos, de tal manera pues, que se ha considerado que un ser humano adulto está constituido por un mayor número de células. Normalmente el 90% son procariotas y un 10% son eucariotas, ¿no? Entonces, se dice que pues, el principal organismo tiene más bacterias que en sí células eucariotas. Los microorganismos que normalmente se encuentran en el tracto intestinal, pues va a depender de varios factores, ¿sí? Como lo son, pues el genotipo, el desarrollo del individuo, la determinación de algunos factores ambientales, así como si este organismo está expuesto a algunos fármacos y también la dieta que lleve a cabo. La mayoría de los microorganismos que forman parte de la microbiota pues son miembros del dominio bacteria, ¿sí? Aunque también podemos encontrar algunos arqueas y algunos eucariotas. Entonces, al menos hay 500 especies bacterianas en lo que es el intestino de un adulto, de las cuales pues del 30 al 40 de 30 a 40 especies constituyen el 99% de esta población. ¿Cuáles son los principales grupos bacterianos que nosotros encontramos? Sí, dentro de los anaerobios estrictos, bacteroides, peptococos, bifidobacterias, clostridios, fusobacterias, ¿sí? Tenemos también lactobacilos, enterococos y enterobacterias, y estos principalmente pues van a habitar lo que es la microbiota intestinal. La mayoría de estos microorganismos, sí, pues tienen algunos efectos benéficos, sobre todo en el metabolismo de algunos productos. Les decía yo que podemos ver la cantidad de algunas bacterias, pero principalmente pues se lleva a cabo por muestras de heces, ¿sí? Ya que la dificultad para acceder a lo que es el intestino delgado, pues es un poquito más difícil. Algunos datos más certeros de la cantidad de bacterias que ocurren o que están en lo que es el intestino se pueden hacer por medio de cirugía, pero esto es eh, pues difícil que se lleve a cabo. Dentro de la distribución, sí se dice que ningún fragmento del tracto gastrointestinal es estéril. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos órganos estériles que no permite que esté habitado por ninguna ni toxina ni ningún microorganismo, sin ningún agente extraño como xenobióticos. No es así en lo que es todo el tracto gastrointestinal, ya que desde la boca nosotros tenemos microorganismos. Se estima que una persona normal pues, porta alrededor de 100 millones de bacterias en la boca, ¿sí? Que son constantemente deglutidas hacia el estómago y que estas se pueden volver transitorias cuando se eliminan por medio de las heces. En estado fisiológico, el lumen del esófago y el estómago casi están libres de bacterias, aquí hay una menor cantidad, ya que gracias a la acidez, ¿sí? Pues reduce totalmente el número de microorganismos que pueden estar o que pueden habitar esta parte del tracto gastrointestinal. No obstante, pues las infecciones agudas del tracto gastrointestinal se encuentran entre las formas más comunes de infecciones en la población humana. Dentro de las infecciones gastrointestinales, sí, nosotros
conocemos principalmente las que son causadas por 3 microorganismos, que son bacterias, virus y parásitos. Para estos, cuando se da un tratamiento para eliminar este tipo de microorganismos, sobre todo en las bacterias, se afecta lo que es la microbiota normal, ¿sí? Entonces, por eso siempre es recomendable que cuando se toma un antibiótico, ¿sí? Se tomen este tipo de microbiota, ¿sí? Para poder restablecerla en todo el proceso gástrico. A valores de pH inferiores a 3, pues las bacterias son capaces de vivir como comensales en el intestino, ¿sí? Son rápidamente eliminadas, por lo que pues, las muestras procedentes de este lugar son casi estériles. ¿Cuál es la función fisiológica de lo que es la microbiota intestinal? En un adulto saludable, pues la interacción constante con las diversas especies bacterianas hace que el lugar o el ecosistema sea un poquito más estable, ¿sí? Y ayuda a que se mantenga la integridad de este. Además de que, pues, si este está estable y la cantidad de microorganismos también, ayuda a modular de una mejor forma todos los procesos, tanto metabólicos como inmunológicos. Entonces, si hay una alta cantidad y la microbiota intestinal está intacta, ¿sí? Si entra algún microorganismo, sobre todo aquellos que van a competir por espacio, pues este puede ser eliminado y puede evitar que cause una enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando se ve o cuando tiene estos procesos aumentados metabólicos inmunológicos, lo protege frente principalmente a la colonización de patógenos invasivos. También ayuda a lo que es la fermentación de determinados alimentos, ya que constituye uno de los principales papeles que ejerce lo que es la microbiota en la nutrición, ¿no? Los principales productos que se derivan de estas reacciones metabólicas, pues son el hidrógeno, el dióxido de carbono, el ácido láctico, algunos ácidos grasos, ¿sí? Algunas aminas, y estos pues principalmente van a producir algunos ácidos grasos. Que estos pues principalmente van a ser absorbidos, ¿sí? Y absorbidos pues, por el hígado y que van a ser una fuente de energía. El papel pues, que desempeña la microbiota intestinal en la nutrición, el metabolismo de lípidos o de ácidos grasos de cadena larga constituye pues un área un poquito más desconocida. Entonces, pues principalmente esas son sus principales funciones, ¿no? Hay algunos microorganismos que nosotros también podemos observar en colon y esto lo que hace es que desempeña un papel en lo que es el metabolismo principalmente de ácidos biliares y participa en una forma de reciclado enterohepático, ¿no? Entonces, dentro de estas, sí es muy importante porque ayuda a metabolizar, principalmente de microorganismos aerobios, aquellos gases, del metabolismo de carbohidratos, ayuda a que se produzcan ácidos grasos de cadena corta, en lo que son los aminoácidos provenientes principalmente de proteínas, ayuda a que se formen ácidos grasos de cadena ramificada, que estos son los que les mencionaba que van a ser absorbidos en lo que es el intestino delgado. Cuando el alimento no digerible está constituido principalmente por péptidos y proteínas, la fermentación bacteriana produce fundamentalmente ácidos grasos de cadena ramificada y metabolitos que pueden ser potencialmente tóxicos, ¿sí? Entonces, por eso tiene una función importante lo que es la microbiota intestinal. También tiene algunos efectos tóxicos en lo que es esta microbiota intestinal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos efectos tóxicos que se pueden presentar? Decíamos que tiene ayuda a muchas cosas en lo que es el metabolismo, pero también ayuda a que se den algunos procesos toxicológicos. Entonces, dentro de ellos está el conocido síndrome de asa ciega, que aquí pues principalmente se da lo que es la malabsorción de nutrientes,
sí, esenciales. Por ejemplo, por medio de la cobalamina, esto se puede ver una afección como la anemia, la mala absorción de ácidos grasos, la mala absorción del colecalciferol, ¿sí? Que pues va, va a afectar en que se presente una osteomalacia y que no se absorban los azúcares. Entonces, si estos compuestos tienen una mala absorción, pues van a causar una malnutrición o una desnutrición en el organismo. La absorción de grasas, sí, también puede afectarse por medio principalmente de la acción de bacterias intestinales. Estas bacterias intestinales lo que van a hacer es que no se lleve a cabo esta absorción de grasas y puede causar una esteatorrea, ¿no? Que pues es una diarrea crónica. También puede ocurrir efectos en lo que es la estructura de la mucosa. Aquí pueden haber algunos animales o algunos organismos que estén libres de esta microbiota intestinal. Entonces, van a ser muy diferente o las características histológicas de un organismo libre de microbiota con otro con una microbiota establecida normal, ¿sí? Va a hacer que la movilidad o la motilidad intestinal sea diferente entre un organismo y otro. También puede causar algunos procesos de mutagénesis y carcinogénesis. Este principalmente se lleva a cabo por medio de las bacterias. Entonces, las bacterias también pueden causar, aquellas de la microbiota, una inflamación crónica, ¿sí? Entonces, por medio de esta inflamación crónica se pueden generar algunos metabolitos tóxicos que lo que va a hacer es un crecimiento desmedido de las células del tejido gastrointestinal, ¿sí? Y que puede terminar con una carcinogénesis. Ustedes saben que todas las células tienen un proceso para regulación tanto del crecimiento como la generación de nuevas células. Y si esta se ve afectada por una inflamación crónica, puede dar este tipo de problemas. Porque decíamos que muchas veces no es el microorganismo el que va a afectar o el que va a causar una enfermedad, sino es el sistema inmunológico que va a tener una acción exacerbada y, y la cual siempre tiene que controlarse para evitar este tipo de problemas. También se pueden producir problemas si por medio de esas grasas producidas en el colon, también por acción de algunas bacterias, específicamente en los que son los fecapentaenos, ¿sí? Esto también pueden tener algunos procesos de microbiota del tracto gastrointestinal, algunas que son dependientes totalmente del hospedador, como el pH, si es así cuando se ve afectado el sistema inmunológico, producción más alta de bilis, altas cantidades de sales o altas cantidades de enzimas. También si hay un problema en lo que es la motilidad, ¿sí? La fisiología, como decíamos nosotros, algún defecto de la estructura de la mucosa, pues, de estos. Tenemos algunos factores que van a ser dependientes totalmente de los microorganismos, ¿sí? Si estos tienen una correcta adhesión, ¿sí? Si aguantan a lo que es la motilidad, una flexibilidad nutricional, si estos pueden alimentarse de diferentes tipos de biomoléculas, ¿sí? Si algunos pueden generar esporas, si algunos tienen cápsulas para poder defenderse mejor, cuáles son los componentes antimicrobianos para poder escapar del sistema inmunológico y el tiempo de generación, ¿no? Sabemos que en cuanto al crecimiento microbiano, hay algunos que van a crecer más rápido y en menor tiempo que otros. También interacciones microbianas, ¿sí? Entre estos, la sinergia, lo que es el antagonismo y la dieta que tenga el hospedador, cuál es la composición de la dieta, si tiene fibra no digerible y también la administración de ciertos fármacos. Decíamos que en lo que son estos fármacos, principalmente para eliminar algunas bacterias patógenas, no van a eliminar nada más esas, sino que también van a causar un efecto
en lo que son la microbiota intestinal y que puede eliminar esta y entonces algunos microorganismos que, que son eh, se me fue el nombre, eh, algunos microorganismos, ay Dios, ¿cómo se llaman estos microorganismos? Oportunistas, ¿sí? Pues pueden generar una enfermedad en lo que es el tracto gastrointestinal. Por eso es muy importante que nosotros, que ya vimos cuál es la función de la microbiota intestinal, veamos cuál es la relación dosis-respuesta de un tóxico. ¿Por qué? Porque a partir de ustedes, si ya lo vieron en farmacología, ¿sí? Esta relación dosis-respuesta es muy importante para saber qué tanto daño puede hacer un tóxico, ¿no? Entonces, ahí en farmacología ustedes lo pueden ver en un fármaco y es lo mismo, la misma cantidad que se tiene que ver en toxicología porque es la misma acción de un alimento, ¿sí? De un tóxico o de un elemento antinutricional es la misma comparativa que se hace con los fármacos, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que habíamos dicho que un, un xenobiótico, sí, puede ser tanto tóxico como no tóxico y esto va a depender totalmente de la dosis. Entonces, hay alimentos que también pueden tener o pueden tener una acción farmacológica buena y a dosis más altas, pues puede convertirse en una toxina. Entonces, si bien en un principio el carácter tóxico de una determinada sustancia era definido cualitativamente, no fue sino hasta el desarrollo de la toxicología cuantitativa cuando se le asignó un carácter cuantitativo al efecto tóxico de cualquier sustancia química. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que nuestros antepasados, cómo elegían algunos alimentos, era por la prueba de ensayo y error. Entonces aquí principalmente pues se veían algunos efectos tóxicos, pero de manera aguda. Y entonces empezaban a eliminar algunos productos para el consumo, pero no se veía hasta que se empezaron a hacer esta relación dosis-respuesta, ¿sí? Que se empezaron a observar algunos efectos tóxicos crónicos. Para determinar lo que es la respuesta dosis-respuesta no bióticos, hay varios factores. Primero, la selección del tipo de respuesta para poder ser monitoreada en términos cuantitativos. ¿Sí? Entonces, es muy importante que cuando vamos a estudiar algún tóxico, nosotros veamos cuál es la reacción adversa más importante, ¿sí? Porque no todos los tóxicos actúan de la misma forma. Por ejemplo, si ustedes toman algún medicamento, a lo mejor el efecto tóxico es que va a marear a la persona o va a aumentar la temperatura o va a deshidratar, ¿sí? Hay otros xenobióticos, por ejemplo, los cacahuates o las almendras o las nueces, que principalmente los efectos se ven cutáneos, entonces podemos ver a la gente con manchitas o con la boca hinchada o con los ojos hinchados, ¿sí? Entonces, para poder analizar o monitorear en términos cuantitativos, nosotros tenemos que saber qué tipo de respuesta vamos a ver. A veces cuando se administran, por ejemplo, para las pruebas de alergias, ¿sí? Principalmente se hacen intradermorreacciones. Entonces, normalmente se utilizan animales, ¿sí? Y específicamente se utilizan conejos porque los conejos tienen la piel más sensible. Entonces, estos se hacen algunas evaluaciones cutáneas y en las evaluaciones cutáneas se examina la triple respuesta de Lewis, que
esa triple respuesta de Lewis nos va a decir la cantidad de inflamación, el calor y el rubor, ¿sí? Entonces son 3 aspectos que se examinan en esta respuesta inmunológica y son calor, rubor y, ¿cuál otra dije? Calor, rubor y... y edema, ¿sí? Entonces, esa respuesta se va a analizar para ver si un elemento o un tóxico va a causar cierta reacción. Si ustedes les han realizado algunas pruebas inmunológicas en la piel para ver si son alérgicos a algo, con una jeringa les administran esa pequeña, o con una aguja, una pequeña cantidad del compuesto y a ustedes se les va a hinchar. Sí, esa bolita que se genera en lo que es la piel, lo que hace es que se mide desde el punto medio hacia el exterior, ¿sí? O donde termina esa inflamación. También el calor, entonces se debe de medir la temperatura y se debe ver si hay una alteración del color. Esto es principalmente para procesos alérgicos. Entonces, según el compuesto que se vaya a utilizar, se tiene que saber qué respuesta se va a ver. Si hay algunos tóxicos que lo que hacen es hinchar los ojos o, como les decía, la boca, entonces esas son las respuestas que se van a analizar. Si hay algunos tóxicos que causen diarrea, entonces es la respuesta que se tiene que analizar, ¿no? Entonces, según el tóxico, hay que ver el tipo de respuesta que se va a monitorear. La definición del organismo de prueba, sí, cuál va a ser el sistema. Entonces, si nosotros vamos a analizar un producto nuevo, acuérdense que siempre todo lo que se va a ver o analizar, primero se hace en células, ¿sí? Después se hacen organismos pequeños como ratones, etc. Después se lleva a una especie un poquito mayor y luego ya se termina con... En efecto de toxicidad, pues se tiene que saber específicamente en dónde se va a analizar y cómo lo podemos extrapolar nosotros al ser humano. El periodo de experimentación o duración de ensayo, ¿sí? Con productos que se sabe que son altamente tóxicos, ¿sí? A lo mejor el periodo de experimentación tiene que ser más largo, con dosis más pequeñas. En aquellos que ya se conoce cuáles son las dosis menores y las dosis mayores, a lo mejor el tiempo de experimentación puede ser más corto y la duración del ensayo también. ¿Cuáles son las series de dosis que se van a probar? Si son dosis simples, que esto nada más se utiliza para un estudio de toxicidad aguda, ¿sí? Si son dosis repetitivas a corto plazo, entonces esta se lleva a cabo para un estudio subagudo, y si son dosis repetitivas a largo plazo, para una toxicidad crónica, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la vía de administración? Porque otra vez es muy importante para que nosotros veamos el efecto tóxico. La respuesta de un organismo hacia un agente xenobiótico pues tiene tanto variabilidad interespecie como variabilidad intraespecie. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa que nosotros utilicemos, por ejemplo, para llevar a cabo un estudio de toxicidad a ratones de la misma cepa y de la misma edad, aún así nosotros vamos a tener un resultado diferente entre estos, ¿sí? Porque todos los organismos, pues, somos independientes y tenemos reacciones diferentes, ¿sí? También entre especies, pues, todavía más, y va a haber una respuesta más extensa todavía. Entonces, la experiencia toxicológica, pues, ha demostrado que esta variación intraespecie sigue una distribución gaussiana o normal. Entonces, es considerada que en todas los análisis de toxicología, ¿sí? Cuando están dentro de la misma especie, por ejemplo, si nosotros analizamos puros ratones o analizamos puras ratas o analizamos puros conejos, va a tener una respuesta normal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vemos, por ejemplo, la gráfica, tenemos la frecuencia de la respuesta, ¿sí? Si vemos, va aumentando cuál es la frecuencia de la respuesta y vemos en el aumento de la dosis. En medio tenemos lo que es la dosis 50, ¿sí?
Y aquí podemos observar cómo aquellos organismos hipersensibles, ¿sí? Como se ve aumentado la frecuencia, ¿sí? Como se va aumentando la dosis, va aumentando la frecuencia, ¿sí? De la respuesta. Entonces la respuesta se puede ver más alta. Como les decía, si ustedes les hacen una prueba intradérmica y son alérgicos al pelo de los animales, ¿sí? Lo que va a pasar es que son organismos hipersensibles. Entonces, si nosotros estábamos midiendo si la cantidad de esa bolita que se estaba haciendo en lo que es la piel, ¿sí? En organismos hipersensibles, si se ve o se aplica más dosis, se va a ir creciendo, ¿sí? Esa respuesta. En cambio, en aquellos organismos que son hiposensibles o resistentes, ¿sí? No importa que se vaya aumentando la dosis, la frecuencia de la respuesta se va a ir disminuyendo, ¿sí? Porque son organismos resistentes y lo que va a hacer es que el organismo pues, va a empezar a reconocer que hay mayor cantidad de este xenobiótico y la respuesta se va a ver disminuida. Por eso es muy importante que nosotros pues veamos la definición de dosis, ¿sí? Que es la cantidad de una sustancia química que ingresa a un organismo. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de dosis, la dosis letal, que es la dosis precisa para producir la muerte. La dosis letal pues son las principales que se tienen que evitar a menos que algún organismo sí pues se quiera sacrificar, ¿no? Recuerden que nosotros siempre que trabajamos con cualquier organismo hay que tener un, un método, ¿sí? De sacrificio humanitario. Entonces, principalmente, pues, esta dosis necesita conocerse para evitar ciertas sustancias. La dosis letal mínima, que esta quiere decir que mata a un solo individuo, o si son varios grupos de individuos, a un grupo. La dosis letal 50, esta es la media letal que mata al 50%. Esta es una de las más utilizadas para poder nosotros ver la actividad de un tóxico. La dosis letal 100, que mata a todos los individuos. Noel, que es la dosis de efecto no observable. Sí, esta es pues importante para nosotros ver la cantidad de este xenobiótico que puede consumir un organismo. IDA o DDA lo podemos ver de formas diferentes en alguna bibliografía, y esta es la ingesta diaria admisible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es la cantidad de xenobiótico que podemos ingerir diariamente sin que tenga un efecto adverso. De la dosis efectiva, que principalmente se utiliza para aquellos que tanto alimentos como compuestos químicos, pues que van a tener una dosis como tratamiento, ¿sí? Para mejorar algo del organismo. Y la DT, que es una dosis tóxica, que esta pues puede afectar y puede empezar a generar toxicidad en un organismo. Vemos una de las curvas más importantes, que es la curva de toxicidad según Treval. Este es los tipos de curva que nosotros tendríamos que encontrar, ¿sí? En todos los estudios toxicológicos. Entonces podemos ver cómo en una dosis mínima, ¿sí? Puede ir aumentando, como va aumentando la dosis, ¿sí? Va ocasionando una respuesta biológica. Entonces, estas son las principales que se buscan para poder determinar todas las dosis. Ay, disculpen el ruido, espero que no se escuche mucho en la grabación. DL50, ¿sí? ¿Qué es DL50? Decíamos que era dosis letal 50, es un parámetro toxicológico de suma importancia para definir el grado de toxicidad de una sustancia. Lo constituye la denominada dosis letal media o 50 o DL50. En la obtención de esta dosis letal 50, pues es necesario, además de obtener el dato numérico, describir la vía de administración y la especie animal. ¿Sí? Entonces es muy importante porque decíamos que a diferentes dosis pues va a actuar diferente, ¿no? Y la especie animal, sí, porque esta la podemos extrapolar a lo que es la dosis letal para
un hombre principalmente pues adulto, ¿no? Entonces, vamos a ver este cuadro que es un rango de toxicidad aguda. Sí, aquí podemos ver nosotros la dosis letal por diferentes vías, ¿sí? Entonces, y en diferentes organismos, por ejemplo, en lo que es la dosis letal de algún compuesto vía oral en rata, ¿sí? Para poder, por ejemplo, para nosotros tener un resultado extremadamente tóxico y poder afectar al 50% de la población que nosotros estamos examinando, se tiene que administrar menos de 1 miligramo por kilogramo. ¿Sí? La dosis letal 50, esta es para una dosis cutánea única en conejo y podemos ver que es menos del 5 miligramos por kilogramo. Si vemos nosotros la diferencia, porque la vía oral sí es un poco más tóxica que lo es la vía cutánea. ¿Sí? Si nosotros estuviéramos administrando, por ejemplo, hablando de algún alcohol, ¿sí? Que es extremadamente tóxico a una rata, 1 miligramo por kilogramo, ya esto convertido pues a litros, sí, aquí lo vemos extremadamente tóxico. Si nosotros lo administramos vía intravenosa, pues podemos decir que va, o podemos determinar que va a matar al 100% de nuestra población, ¿sí? Entonces, esto es un comparativo para que nosotros veamos un agente tóxico, ¿sí? Cómo se puede extrapolar hasta una posible dosis oral letal para el hombre. Entonces, así nosotros podemos examinar cualquier agente tóxico y en alguna rata, algún conejo, en algún ratón, ¿sí? Y el resultado extrapolarlo a lo que es un organismo adulto. Por ejemplo, si ustedes creen que algún alimento, ¿sí? Que se consume normalmente es altamente tóxico, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, vamos a establecer un experimento para nosotros llevarlo a cabo en ratas, ¿sí? Ver la cantidad de animales que van a utilizar, cuáles son las diferentes dosis, cuáles son los rangos y cómo podrían ustedes, al dar un resultado, decir que en humano puede ser tóxico o no. También es importante que nosotros veamos la respuesta acumulativa. Esto es principalmente para aquellos análisis que se lleven a cabo, sobre todo para una toxicidad crónica, ¿sí? Entonces, en toxicología se expresan los efectos de un tóxico en forma de porcentaje acumulativo respecto a la concentración del tóxico. Las dosis que se administren deben ser tales que no todos los animales se mueran ni todos los animales sobrevivan. Por eso es importante que se vayan haciendo diferentes tipos de dosis, ¿sí? Y que se elija la forma más adecuada de hacer llegar este tóxico al organismo. Además, la dosis inicial debe ser lo suficientemente baja que no cause ningún efecto al organismo, y la dosis máxima sí debe ser suficientemente alta que cause la muerte, ¿no? En grupos subsecuentes de dosis se incrementa en base logarítmica o exponencial, quiere decir que nosotros, si utilizamos una dosis en el primer nivel, sí, esta se tiene que ver aumentada, sí, lo doble y así exponencialmente, ¿no? Hasta llegar a la que va a causar la muerte a los animales. ¿Esto con qué fin? Para nosotros poder determinar el nivel de toxicidad, ¿no? Este es el que se recomienda cuando nosotros no conocemos la toxicidad de un compuesto xenobiótico, ¿sí? Entonces, se dice que tiene que haber 10 grupos diferentes, ¿sí? Con 10 niveles diferentes, y la dosis tiene que ser exponencial. Entonces, cuando nosotros ya conocemos cuál es la dosis mínima y la dosis máxima, entonces podríamos acortar los grupos y también los niveles de exposición a este. Ya que la dosis letal media de L50 es la dosis en la cual se produce la muerte del 50%, que es la mitad de los animales de prueba,
¿sí? O de grupos, es necesario resaltar que para las curvas dosis-efecto o dosis-respuesta sean completas en su concepto, se debe de especificar la ruta de suministro, la especie animal y referir el suministro a kilogramos de peso a peso corporal, ¿no? Entonces, esto es lo que habíamos dicho anteriormente. Es importante, ¿sí?, que cuando nosotros damos un resultado, ¿sí?, de una dosis-respuesta, tengamos que decir cuál fue la ruta en la que la administramos, en qué especie animal lo hicimos y cuál fue esa dosis respecto a el, el peso del animal, ¿sí? Entonces, igual podemos ver aquí del ejemplo anterior, aquí con la toxina botulínica, ¿sí?, que lo vemos extremadamente tóxico en 1 miligramo por kilogramo de peso del ratón, ¿sí?, que podemos encontrarlos nosotros en enlatados principalmente, ¿sí?, y estudiado en lo que es ratón vía intravenosa. La tetradotoxina que se produce en lo que es el pescado, ¿sí?, vemos que se estudió en rata vía intraperitoneal y también es extremadamente tóxico, ¿sí? ¿Y cuál es la dosis letal? 50, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad que va a matar a la mitad de los animales estudiados? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, esta toxina botulínica que fue administrada vía intravenosa, 1 miligramo por kilogramo en ratones, ¿sí?, entonces la podríamos extrapolar a lo que es un ser humano. Ustedes saben que la toxina botulínica sí, se utiliza mucho para fines cosméticos. ¿Y cómo se supo cómo llegar a esta cantidad terapéutica? Sí, pues haciendo análisis de toxicidad. ¿Sí? Entonces, esa toxicidad no se hizo en humanos, sí, claro está, se hizo en animales, en ratones, y se buscó la dosis terapéutica o la dosis efectiva que pudiera hacer este resultado cosmético y que no causara ninguna enfermedad. ¿Cuál es el índice terapéutico? Sí, su cálculo se requiere realizar, para su cálculo se requiere realizar un estudio dosis-respuesta doble, donde se obtenga la curva del efecto tóxico, ¿sí?, o letal, y la curva del efecto benéfico que se quiere analizar, ¿no? Entonces, aquí se tienen que hacer dos estudios diferentes, ¿sí? Uno para medir la toxicidad y otro para medir el efecto terapéutico, ¿sí? Y aquí, pues, para poder obtener el índice terapéutico, sí, que principalmente se utiliza dividiendo lo que es la dosis letal 50 de la dosis efectiva media del mismo xenobiótico, ¿no? Así se obtiene lo que es el índice terapéutico. También es importante, ¿sí?, saber cuál es la ingesta, ¿sí?, o la dosis diaria admisible, porque a partir de esta podemos delimitar qué compuestos o qué alimentos sí pueden ser utilizados, ¿sí?, o pueden no causar un efecto tóxico. Les decía, hay microorganismos que causan algunas toxinas, ¿sí?, que estos, si se encuentra un microorganismo, puede generar las toxinas suficientes para causar un daño en el organismo o la muerte. Y hay otros organismos que en menores cantidades, pues, no causa ningún efecto. Entonces, por eso se debe saber cuál es la dosis diaria admisible. Les decía, hay muchos productos, ¿sí?, alimenticios que pueden causar una toxicidad y por eso es importante, pues, que se sepa esa dosis diaria admisible. El concepto de dosis diaria admisible, DDA o IDA, se refiere a la expresión simplificada del conjunto de datos toxicológicos de que se dispone para un determinado agente xenobiótico. En sí, la dosis diaria admisible corresponde a la cantidad de una sustancia que puede ser ingerida diariamente por un individuo durante toda su vida sin que éste produzca un daño a la salud, ¿sí? Entonces, la dosis diaria admisible, esta la podemos nosotros obtener de la dosis sin efecto observable entre el factor de seguridad. Normalmente el factor de seguridad se obtiene de todos los alimentos, ¿sí? Este es un proceso que se lleva a cabo más
por ejemplo, si es de algunas frutas o de algunos vegetales, normalmente el factor de seguridad lo obtienen los agrónomos, ¿no? De cada uno de los productos que utiliza el ser humano. Si estos son productos pecuarios, esto normalmente lo obtienen los veterinarios, ese factor de seguridad. Y, por ejemplo, en los alimentos, ya la mayoría de estos sí tiene ese factor de seguridad que permite que un alimento pues tenga una dosis diaria admisible, ¿sí? Este es un poquito más complicado porque interfiere o tienen que sacarse algunos estudios entre diferentes especies, diferentes cantidades de alimento, si los alimentos son producidos de una forma o son producidos de otro, si son animales, si son alimentados con ciertos productos, si son suplementados, si son vacunados, si utilizan antibióticos, etc. ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De algunos aditivos que se utilizan. Aquí tenemos el amaranto, la curcumina, ¿sí? Algunos aditivos que se utilizan para darle color a los alimentos, ¿sí? Hasta vitaminas, como la riboflavina, ¿sí? Que también pueden tener ciertas cantidades, si estas se administran en cantidades excesivas, pueden tener un resultado tóxico, ¿sí? Aquí vemos que se utilizaron o se analizaron en ratas, en perros principalmente, ¿sí? Cuánto tiempo se realizó el estudio, cuál es la dosis que no causa ningún efecto, cuál es el factor de seguridad para las especies. Sí, en este caso, pues se obtuvo el factor de seguridad para lo que es la rata, ¿sí? Y nos da lo que es la dosis diaria admisible. Entonces, una rata, ¿sí? La dosis diaria admisible que ésta puede consumir es 0.75 miligramos por kilogramo al día, sin que a lo largo del tiempo cause una toxicidad crónica, ¿no? Por ejemplo, la riboflavina, vemos que la cantidad es un poquito menor, 0.5 miligramos por kilogramo al día, ¿sí? Se examinó durante 3 generaciones, que en sí las ratas, pues no, su tiempo de reproducción no es muy largo, sí, por eso normalmente se utilizan ratas y ratones, porque estos pasan del estado juvenil al estado adulto, sí, muy rápido, y se pueden examinar varios elementos. ¿Cuál es la ingesta diaria admisible? Esta, les decía, es igual que la dosis diaria admisible, igual se saca de la dosis donde no se observa un efecto, y el factor de seguridad o incertidumbre. Y el límite máximo residual, este es un parámetro que está muy relacionado con los alimentos, ¿sí? Este es de amplio uso, principalmente para lo que son los plaguicidas, y estos límites máximos residuales representan el contenido máximo, ¿sí? De una sustancia analizada que permite que esté presente en un alimento o en un grupo de alimentos. Principalmente también lo llevan a cabo los agrónomos, ¿sí? Y se hace de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas. Entonces, el límite máximo residual, les decía, principalmente se utiliza para plaguicidas, y es el límite mínimo que debe tener algún producto para el consumo humano. Y bueno, esto es todo por esta presentación. Nos vemos la siguiente clase para entonces retomarlas todas y ver si hay alguna duda o pregunta y que todo quede más claro.